¿Qué tal? En este primer módulo hablaremos sobre la escucha. Para mí, la parte más importante que tiene que tener un vendedor. Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice el cliente. Nosotros tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Cuando hablamos tiene que ser muy conciso. Cuando me digo escucha, no me refiero solamente a las palabras que use el cliente, sino también a qué emoción y qué mensaje hay atrás del cliente, atrás de lo que dice el cliente. Con esto tenemos que estar atentos a las gestualidades, a los movimientos del cuerpo, al tono de voz, para saber si el cliente está entusiasmado, si le gusta el vehículo, si no le gusta el vehículo, si le parece muy caro, si no le parece muy caro, si se sorprende o no se sorprende, qué le estamos mostrando, qué no le estamos mostrando, cómo va evolucionando la venta y cómo va evolucionando el cliente en sí. En eso tenemos que estar muy atentos. Para dar algunos ejemplos, si le estamos mostrando un producto y el cliente empieza a hablar más rápido, empieza a levantar un poquito más el tono de voz, abrir un poquito más los ojos, levantar la ceja, eso significa que estás entusiasmado, que le está gustando el producto, estamos tocando una emoción que a él le gusta, una fibra que a él le gusta. Tenemos que seguir por ahí, por ese lado, ¿me entiendes? También tenemos que entender si el cliente cruza los brazos y se hace para atrás, eso significa que no le está gustando algo. Tenemos que estar atentos también a eso. No solamente si cruza los brazos, puede ser que sea comodidad o no, pero si el cruce los brazos se hace para atrás, esa es la parte importante. Ahí nos daremos cuenta que el cliente no le está gustando. Igual, si el tono de voz empieza a ser un poco más apagado, si la mirada empieza a estar más para abajo, la cabeza empieza a ser un poco cabizbajo, también significa que se está aburriendo, que no le está gustando el vehículo. Entonces tenemos que empezar a indagar por otro lado, preguntar otra cosa, hablar de otra cosa. Eso es muy importante. Tenemos que ver, también tenemos que entender cómo se para el cliente, qué postura trae el cliente, cómo nos saluda el cliente. Si el cliente viene y nos saluda con las manos así, entenderemos que un cliente difícil, que un cliente que quiere llevar la batuta, sería que quiere llevar la negociación. Va con esa mano así, es un cliente más fácil, un cliente que nos puede escuchar. Y nosotros, por nuestro lado, siempre tenemos que saludarlo con la mano inclinada, de esta forma. Ese es un saludo neutro. Entonces no transmitiremos ningún tipo de emoción ni correcta ni incorrecta. Solamente será un saludo amigable, que eso es algo importantísimo para un vendedor. También en lo que es la postura que nosotros tenemos que ponernos, porque eso también transmite al cliente. Tenemos que escuchar que él también, tenemos que saber que él también está escuchando. Entonces eso nosotros tenemos que estar atentos. Primero con el tema del saludo, después una sonrisa, siempre contento, postura erguida. Eso demostrará que somos personas confiables, que somos personas seguras. Entonces eso le gustará también al cliente, entraremos con una conexión con el cliente. Por eso tenemos que estar muy atentos. Se sentirá contenido, se sentirá seguro con nosotros, sabrá que nosotros estamos en confianza y él se podrá desenvolver mejor. Le daremos ese espacio a él para que pueda hablar, para que pueda desenvolverse, que es lo que nosotros estamos buscando, que él nos dé la información para poder venderle un producto, para poder saber qué emoción tocarle. Tenemos que estar atentos a cómo nos paramos frente a un cliente. Frente al cliente no tenemos que estar enfrente, sino de costado y hablar de esta forma. Eso dará una mejor apertura al cliente, él estará más amigable con nosotros y podremos tener una charla más fluida. Que siempre lo que nosotros buscamos es eso, la fluidez, que no sea nada forzado, que él sienta que no estamos forzándole nada, que él se sienta cómodo. No tenemos que ir en contra del cliente. Eso tenemos que estar muy atentos en lo que decimos, en lo que hablamos, cómo lo decimos, qué decimos, porque recuerden que ellos también nos escuchan a nosotros, no solamente nosotros tenemos que escuchar a ellos. Fíjense en eso, las palabras que usan, cómo las usan, los gestos que usan, siempre tienen que ser neutrales o tirando a contentos, felices, que nosotros tenemos que siempre, como fue en el módulo anterior, tenemos que transmitir esas emociones, transmitir emociones felices, contentos, que estén alegres. Entonces, eso también tenemos que darnos cuenta nosotros. Para que se entienda un poco más, voy a dar un pequeño ejemplo. Hace algunos años atendí una familia, un cliente que me entró a preguntar sobre un tema de un Clio sería. Me preguntó por un tema de un vehículo compacto, un vehículo chico, un vehículo económico. Y yo le ofrecí lo que sería el Clio. En ese momento trabajaba en esa empresa. Se veía a la familia, se lo veía al hombre, que le agradaba el vehículo, le cerraban los números, no se lo veía emocionado, no se lo veía como que era su primer 0 kilómetro,
no tenían esa conexión. Y yo lo miraba al hombre, lo miraba al hombre, lo miraba al hombre, que miraba para el costado, miraba para el costado. Cuando veo, miraba para una Kangoo. Cuando me acerco le digo el precio de la Kangoo, sí, muy bonita, y le doy el precio. Y ahí empiezo a preguntarle sobre ese vehículo, para qué lo miraba, por qué lo miraba. Y bueno, y ahí lo empecé a escuchar, que ese era el vehículo que más me emocionaba. ¿Pero por qué? Porque era el vehículo que había soñado siempre tener su mujer. Entonces ahí, con eso que me dijo, ya me di cuenta que la decisión la tomaban en familia, que él era un marido presente con la mujer. Siempre trataba de tenerla contenta, la mujer, que sea feliz, que tenían una familia muy, muy alegre. Entonces ahí ya empecé a hablar sobre esa emoción. Ya me di cuenta que por ahí era la fibra que tenías que tocar. Y lo único que tuve que decir después de varias preguntas fue: vos querés un matrimonio feliz, hacela feliz a tu mujer, cumplirle el sueño de tener una Kangoo. 5 minutos después ya estaba entregándome la plata en la caja. Para eso es lo que le digo, tienen que estar atentos en la escucha. Si ustedes están atentos en la escucha, va a ser un cierre mucho más fluido, más fácil, que es lo que nosotros tenemos que buscar, y poder llegar a una venta, que es el objetivo principal del vendedor, que es vender. Acá terminamos con lo que sería el módulo de escucha. Ahora pasamos ya a lo que sería el segundo módulo. Muchas gracias.